puede haber algunos desacuerdos, algunas diferencias, pero yo tengo muy en claro que soy la vicepresidente de su gobierno. Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Desde que Javier Milei asumió el gobierno, la pobreza en Argentina pasó del 45,5% al 55%. 7.800.000 nuevos pobres en menos de un año. Cerraron 9.153 fábricas, se perdieron 655.000 puestos de trabajo. Los trabajadores que lograron mantener el empleo perdieron casi un tercio de su poder adquisitivo. La Universidad Católica de Buenos Aires estimaba que más del 30% de los niños y niñas sufren inseguridad alimentaria, es decir, que un tercio de los niños del país no tienen acceso regular a la nutrición necesaria para un crecimiento normal. Al menos 1 millón de niños en Argentina se van a dormir sin comer, advertía recientemente UNICEF. Mientras todo esto ocurre, Milei somete a votación un decreto para darle $100 millones a los servicios de inteligencia, para gastos reservados, además, aquellos por los que nadie tendrá que rendir cuentas. $100 millones adicionales básicamente para la represión y para alimentar al troll center que se dedica un día sí y otro también a insultar en redes sociales a todos aquellos que no la ven. 1 millón de niños ya pueden irse a dormir sin comer, pero al gordo Dan y a la panda de agentes inorgánicos libertarios que no les falte de nada, porque si no los alimentas, ¿quién va a publicar fotos de leones o de Milei abrazando perritos en la red de Elon Musk? De fondo y con Numb de Linkin Park sonando, claro, peleas internas en el seno del gobierno. Villarruel contra Milei, Carina, el jefe, contra Villarruel, Carina contra Sandra Petovelo, Lilia Lemoine también contra Villarruel, Lilia Lemoine contra Lourdes Arrieta, que ojo, también es diputada por La Libertad Avanza, y ahora Mauricio Macri contra Javier y Carina. Y esa opaca figura de Santiago Caputo, el verdadero arquitecto de todo esto, en palabras de Milei, que no se sabe ya de qué lado juega. Lo que sí se nota es que todos están empeñados en llevarse el mejor trozo de ese churro por el que se están peleando como las ratas del metro de aquel vídeo viral. El churro es Argentina, o lo que queda de ella. Hoy en La Base hablamos de la guerra total libertaria. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. El gobierno de Javier Milei parece estar viviendo sus momentos de mayor tensión desde que tomó el poder en diciembre de 2023. Los chispazos, las peleas internas, empezaron a saltar hace ya tiempo. Que si Milei contra su vice Villarruel, Villarruel contra Milei, que el jefe, o sea, Carina, la hermana, contra todos, vamos, que están un pelín desquiciados en la Casa Rosada. Pero en estas últimas horas la grieta se ha ensanchado. ¿Qué sucede? Bueno, que se agrava la ruptura entre diferentes bloques dentro del gobierno ultraderechista. Dentro de esos bloques, a su vez, también hay peleas internas más o menos ruidosas, y así y todo con la canción de Linkin Park de fondo, como os habíamos contado ya. Vamos, que ese gobierno de coalición formado tras la victoria de Javier Milei parece ahora mismo una jaula de grillos. Hay varias disputas que habría que mapear. La central es la que enfrenta a Javier Milei y a su entorno más cercano, concretamente a la hermana Carina, alias el jefe, con la vicepresidenta negacionista de la represión durante la dictadura militar, Victoria Villarruel. La enemistad entre Carina, el jefe Milei, como la llama su hermano, y Victoria Villarruel viene gestándose desde la campaña electoral. Juan Luis González, el autor del libro El Loco, escribe en la revista Anfibia que aunque la hermana presidencial y Villarruel nunca se habían llevado bien, Carina Milei le hizo la cruz definitiva a la vicepresidenta a finales de diciembre. Porque en La Libertad Avanza hay 2 reglas de oro. No están escritas, pero todos sus integrantes las conocen y las cumplen. La primera: nadie puede ni siquiera soñar
con competir con Javier Milei. Y la segunda, nadie puede poner a prueba la paciencia de Karina. No la tiene. Y Villarroel parece que lleva meses poniendo a prueba esa paciencia semi-ausente del jefe. En cuanto Milei asumió, Villarroel empezó a marcar la cancha. A finales de diciembre le dijo durante una reunión de gabinete que no estaba de acuerdo con la manera en la que se presentaba el decreto de necesidad y urgencia. Red flag para Karina. También visitó a la cúpula de la Policía Federal, de la Gendarmería, recibió en el Senado a los enviados de las Fuerzas Armadas. Vamos, demostró que tiene agenda propia, pasando olímpicamente de la línea roja que Karina Milei estableció y haciéndole sombra al presidente. De manera que la secretaria de la presidencia, que es el cargo oficial de Karina Milei, creado especialmente para ella, pues no confía en la vicepresidenta. Cree que opera en su propio beneficio, que juega un juego aparte. Así que a lo largo de estos meses hemos visto cómo Villarroel ha sido desplazada paulatinamente de los centros de la toma de decisiones al tiempo que respondía con desplantes varios. Uno de ellos es calificar al jefe de Estado, al presidente, de pobre jamoncito, por ejemplo. Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Y las dos queremos lo mejor para Javier. En distintos, tal vez, ámbitos de la vida. Pero entre ustedes, yo ya sé eso. Es brava, pero nos llevamos bien. Y vos sos brava también. Sí. Brava contra brava, brava al cuadrado. Sí, exacto. Bueno, somos parecidas en algunas cosas y en otras no. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Dos mujeres y un jamoncito. Este tipo de cosas Karina se las apunta en una agenda y luego maquina su fría venganza. Killing her softly. En los últimos días este enfrentamiento entre el petit comité de Milei y Villarroel quedó expuesto por la no invitación de la vicepresidenta a un acto con los jefes de las Fuerzas Armadas, un sector que es afín a ella. Se esperaba que aparecieran juntos, pero Villarroel no se presentó y, según fuentes de su entorno citadas por medios argentinos, le hubiese gustado estar, pero no le invitaron. Hombre, por supuesto que le hubiese encantado estar. Son todo compañeritos de su papá o de su abuelo, que no nos olvidemos de qué familia sale Victoria Villarroel. Ella honra a su padre por ser héroe de la Guerra de las Malvinas, pero oportunamente se le olvida mencionar que el señor presumía de haber luchado contra la subversión durante la dictadura militar y en plena democracia encabezó un movimiento para no jurar la Constitución Nacional porque le revolvía las tripas, según lo cita ahí el diario Página 12. Bueno, los genocidas como él son los que nos revuelven las tripas a nosotras. Total, que no le invitan actos de los amigos de papá y encima se atreve a criticar nombramientos clave a la Corte Suprema. Como en estos ambientes todos pelean por tener a su gente dentro de los poderes clave del Estado, pues el último encontronazo que tiene Villarroel con Milei es por la candidatura de un juez. Milei promueve a un tal Ariel Lijo para cubrir una vacante en el máximo tribunal judicial del país. Y Villarroel insiste en que esa candidatura no tiene los papeles suficientes. Vean. Estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer. Hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo.
Bueno, menos mal nos aclara que no es feminista, si no nos habríamos dado cuenta. El caso es que la interna viene acompañada de mensajes crípticos en las cuentas de X de todos los involucrados. No perdamos de vista que este gobierno tiene una relación algo patológica con las redes sociales, más allá de las necesidades puramente institucionales. Así que analistas argentinos y extranjeros estamos, cual oráculos, descifrando qué se cuece, echándole un vistazo a mensajes de esos atribuidos a Winston Churchill o Albert Einstein que van publicando Milei y su hermana. El fin de semana pasado, los dos compartieron una frase falsamente atribuida a José de San Martín que decía: la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. No lo dijo San Martín, pero los trolls libertarios que abundan en X interpretaron que fue un mensaje dedicado a Villarroel. Ya has cuñado, ¿no? Lo de ir tirando de citas que son obviedades, pero al menos, chicos, cítalas bien. Según cuenta Melisa Molina, en página 12, quienes conocen a Milei no saben bien qué le pasa exactamente con Villarroel, más allá de las ganas irresistibles que tiene Karina Milei de que la ruptura sea definitiva y fundírsela. Algunos consideran que tarde o temprano Milei volverá a bajar la tensión y se sacará otra foto con su vice. Pero hay otros más pesimistas que dicen que el presidente no deja de putearla. Eso dicen. En fin, que este es el centro de la interna libertaria. Pero no es lo único que sucede allí. En las últimas horas salió una nueva úlcera en el seno del gobierno de Milei. A Karina Milei se le amplía la lista de objetivos a abatir. Se suma allí de manera algo inesperada el expresidente Mauricio Macri. El caso es que ayer en la Cámara de Diputados tumbó con una amplia mayoría un decreto de Milei que aprobaba una partida de $100 millones en concepto de gastos reservados, aquellos por los que no hace falta rendir cuentas, para la Secretaría de la Inteligencia del Estado. Por más que no es definitivo el rechazo, pues aún queda la última palabra del Senado, se trata de un golpe durísimo para Milei y para su cartera de seguridad. Y dice mucho de la escala de prioridades de un gobierno cuando en medio de un brutal ajuste decide destinar fondos extra a la seguridad, o sea, léase a la represión. Pues ¿qué quieres que te diga, compañera? Si hasta a Mauricio Macri, al menos de cara a la galería, le parece una pasada destinar $100 millones de fondos reservados a los servicios de inteligencia cuando la gente no llega a fin de mes, imagínate la magnitud de los temblores que deben resonar en la Casa Rosada. Con este argumento, los diputados afines a Macri votaron en contra de ese decreto, sumándose, ojo, a la oposición peronista. Vaya, no es poca cosa. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina. Pero este decreto de necesidad de urgencia de $100.000 millones para inteligencia en un contexto en el que no hay plata y sin aclarar el uso de los fondos no es el cambio, se pronunció el sector macrista en un comunicado oficial. Así, la alianza formada entre Mauricio Macri y los libertarios también empieza a tambalearse. Y por supuesto, las preocupaciones por el brutal ajuste fiscal a Macri y a su gente, vaya, le trae sin cuidado. Hablamos del mismo Macri que endeudó a todos los argentinos por décadas con el Fondo Monetario Internacional. La distancia que está tomando él, Macri, de Milei y Karina, tiene más que ver con que, al igual que Villarroel, no le abren espacios a la gente de su confianza dentro de la administración. Así que, sea como sea, siempre es bienvenida la oposición a aumentar los presupuestos en organismos tan siniestros como la Secretaría de Inteligencia de Estado, una estructura creada por Milei que consiste en 4 oficinas que responden directamente al presidente. ¿Y a qué se dedica?, nos van a preguntar. Bueno, el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, integrante de esa oposición denominada dialoguista, advertía hace unos días que el gobierno de Milei está dilapidando $3 millones por día en espionaje. Algunos sospechan que esos fondos extra de la CIDE, del Servicio de Inteligencia, hasta podrían ser utilizados para financiar a los trolls libertarios que hacen el blindaje informativo a Javier Milei en redes. ¿Por qué no sonaría descabellado? Bueno, porque detrás de esta estructura y detrás de esta iniciativa de inyectarle más y más dinero está un personaje bien opaco llamado Santiago Caputo. Salió de las filas cercanas a Macri, pero se convirtió en el niño mimado de Milei y Karina, hasta ahora al menos. ¿Quién es Santiago Caputo? Bueno, pues quienes estéis siguiendo esta trama seguro que ya estáis familiarizados con un apellido, Caputo, pero no nos estamos refiriendo a Luis Toto Caputo, sino a otro hombre, a otro Caputo, al que Milei presentó de esta forma en su discurso tras la victoria electoral.
quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Es el arquitecto de todo esto, es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad y se llama Santiago Caputo. A Santiago Caputo Milei en ese discurso lo mencionó seguido del jefe, importante, incluso antes que a Victoria Villarruel. Pero parece que en la oscuridad se ha hecho la luz. ¿Quién es Santiago Caputo? Bueno, pues Santiago Caputo tiene 39 años. Comenzó estudiando ingeniería informática, pero la cambió a los 3 años por las ciencias políticas. No es ningún newcomer ni ha salido de la nada. De hecho, el apellido Caputo viene de una saga familiar y tiene parentesco, como hemos mencionado antes, con Luis Caputo, con el ministro de Economía. El rastro de los Caputo, que dicho así suena un poco, ¿no?, como Los Soprano, nos lleva hasta el abuelo, que emigró desde el sur de Italia y, según un detallado perfil que le han publicado en la revista Anfibia, se dedicó a la cría de caballos de carreras y, bueno, pues también al comercio, al extraperlo de whisky y cigarrillos desde Panamá, el abuelo. Del abuelo pasamos a la segunda generación. Santiago es sobrino segundo de Nicolás Niki Caputo, al que se considera el hermano de la vida de Mauricio Macri, y también de Luis Toto Caputo, el ministro de Economía actual, el Messi de las finanzas de Macri, que dejó las reservas de dólares vacías. Vamos, que Santiago es un nepo baby del PRO, el partido del expresidente de Macri, y se ha criado entre sus algodones. Su papá, expresidente del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, de hecho administraba los fondos de inversión de Toto Caputo. El caso es que Santiago se crió en un colegio privado de Buenos Aires, en Belgrano, y allí hizo contactos y buenas amistades, que es para lo que sirven los colegios privados. A amistades como Ramiro Marra, que se define como político, columnista, empresario y youtuber financiero argentino-español. Vamos, tiene toda la red flag el muchacho, porque sobre todo es el director de Bull Market Group, que es una fintech, una empresa de intermediación financiera. Es un poco complicado, pero vamos, esas empresas que hacen un montón de cosas en inglés que no quedan demasiado claras, pero que básicamente lo que hacen es mover capitales en el mundo digital. Bueno, pues Ramiro Marra, que es legislador de La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue quien trajo a Caputo de la mano al partido de Milei. Caputo no es funcionario, ni tiene cargo en la estructura ministerial, ni rinde cuentas ante la burocracia y las labores administrativas. Es un asesor externo, pero pone y dispone en la Casa Rosada. Gestiona la comunicación del gobierno, ha calcado los estilos y escenarios estadounidenses, que parece que le fascinan, pero también controla la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de la que hablamos hoy, y una caja de 100.000 millones de pesos para gastos reservados. Esos que querían ampliar. Y ojo que gastos reservados y Secretaría de Inteligencia, perdonen, pero por lo menos en nuestra experiencia en el Estado español, quienes controlan ambos elementos tienen más peligro que un mono con pistolas. Que se lo digan a Lord del Gal o al chofer de Bárcenas. Me perdonéis el chascarrillo ibérico, vuelvo a Caputo. Se decía que él, Carina y Milei eran uno, ¿no? Un equipo, el verdadero círculo de confianza del presidente. Pero eso puede estar cambiando y ya se sabe lo que dicen, Carina no hace prisioneros. Antes de llegar a la Casa Rosada, mucho antes, un joven Santiago Caputo fundaba MOV, una consultora política, junto con unos socios también muy bien posicionados, creciditos al calor de Durán Barba, el consultor que arrastra fama desde 1970 y que fue asesor del partido de Pablo Escobar. Uno de esos socios en MOV era Rodrigo Lugones, que ha trabajado como asesor de Fernando de la Rúa o en la campaña de John Kerry en Estados Unidos para aterrizar luego en el macrismo. Lo que pasa es que de allá salió algo maltrecho, podríamos decir, porque fue acusado de hacer la guerra sucia contra el candidato peronista Daniel Filmus. Pues fíjate, Ina, qué curiosidad que hoy, salvo Lugones, todos los integrantes que antes estaban en MOVE, en la consultora, tienen cargos en el gobierno. Y no un carguito así tontito. Cargos como la vicepresidencia de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, por ejemplo. Pero te voy a contar una cosa curiosa, Ina, de este chico, de Caputo, que te va a gustar mucho. Como liberal libertario, chico rebelde, forjado en el salvaje jungla del mercado, pues es un chico coqueto, ¿no? Y le gustan los tatuajes. Pues tiene uno, escrito en ruso, que dice algo así como: una cabaña, una dacha y una libreta de ahorro, un barco, un coche y un garaje calman mis caprichos. Bueno, pues esta es una frase que se tatuaban pues la gente del AMPA, las cárceles, el lumpen, los criminales y presos anticomunistas en la Unión Soviética.
катер, тачка и гараж успокоят мою блажь, dice. Esa anécdota es casi mejor que la que iba a contar yo. Que dicen que le vieron a Santiago Caputo pasear por la Casa Rosada en ausencia de Milei con un prendedor, un broche con la insignia de Game of Thrones, de Juego de Tronos. El broche que representa la mano del rey. Qué horterada, colega, qué horterada. Si alguien no ha visto Game of Thrones, Juego de Tronos, sabed que, bueno, que la mano del rey es el consejero todopoderoso que tienen los grandes monarcas en aquella historia. Un chico humilde, ¿no? Sencillo, nada ambicioso este Santiago Caputo. Este perfil nos enseña básicamente lo que ya sospechábamos, que no hay mileísmo sin macrismo y que los outsiders en realidad están bastante dentro de los colegios privados, de las empresas financieras, de los fondos de inversión, de los negocios de papá. Y vaya que en esa jungla de Milei muchos de sus leoncitos no son más que niños privilegiados, wannabes de yuppies norteamericanos, cripto bros de barrio pijo y oportunistas políticos. Y si le soltaran de verdad en la jungla de la vida real y ordinaria, la jungla de la pobreza en la que viven hoy el 55% de los y las argentinas, pues no durarían ni un día. Porque esa es otra, amiga. Tanta empresa financiera, tantos saberes económicos, tanta consultora y tantos estudios para estar mandando al país a la absoluta ruina. Te marido ese 55% de pobreza que decías, porque como afirmaba Alfredo Serrano Mansilla, si realmente nos preocupa la pobreza en serio, deberíamos contemplar la suma de los unos y los otros, los pobres más los casi pobres, o sea, un 73,3%. 3/4 de la sociedad argentina malviven a costa de la gestión de esos asesores en la sombra, o ya no tanto, que hay que sacarlos a la luz ya, vamos. Hay que sacarlos a la luz, a ellos y a sus herramientas con las que operan también, porque la batalla cultural de Milei, de Caputo y de Adorni, como saben, pues se juega también en la red, se juega sobre todo en la red. Las famosas granjas de trolls que ocuparon a Milei también tienen responsables, tienen dueños, tienen financiadores. Ocurre, bueno, pues como Elvise Pérez y sus ardillas en España, ¿no? No son fenómenos espontáneos como champiñones, y sus seguidores y sus multiplicadores no son una más anónima, también son responsables. Así que habrá que acostumbrarse a ponerles cara, a ponerles nombre y a recordarles sus responsabilidades. Por cierto, Ina, ¿verdad? Aprovechemos para mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Raúl Solís. Un abrazo a nuestro compañero Raúl Solís. Pero siguiendo con Caputo y el entorno de Milei, tenemos por ahí entre los influencers inorgánicos a Juan Pablo Carreira, conocido por su seudónimo de Twitter Juan Do, hoy director de comunicación digital de Milei, con un currículum de comunicador bastante trucho, dirigir La Derecha Diario y ser ex empleado de Techint. Con él hay un reducido equipo de tuiteros, algunos conocidos, otros menos, como Peluca Milei, que en realidad es Tomás Jurado. Este tipo de personas manejan cuentas oficiales del gobierno, es decir, las cuentas de ministerios y administraciones que deberían comunicar e informar de las políticas públicas y acciones de las instituciones. Figúrense qué tipo de comunicación institucional puede salir de estas cabecitas. Y luego está lo que en letra P llaman los agentes inorgánicos que ha mencionado Ina, que son los que multiplican el mensaje y los que aparentemente no tienen contratos o designaciones directas oficiales en la Casa Rosada con dinero público. De todos modos, yo creo que con este tipo de perfiles, Ina, tampoco hay que darle muchas vueltas, porque algunos clara y lógicamente operan a sueldo de otros elementos o financiadores. Otros se enriquecen a costa de monetizar sus contenidos, que son contenidos extremos, esperpénticos, de clickbait, de fundir bulos. Y otros, pues sinceramente, son simplemente imbéciles con mucho tiempo libre. Tampoco les subestimen, ¿eh? Esteban Glavinich, Ornella Panizza o cuentas anónimas replicadas por Milei, porque ya saben que él usa mucho el retweet para poner en boca de otras sus propias posiciones políticas. El más representativo de ellos es Daniel Parisini, más conocido en las redes como Gordo Dan. Y este sí es de los que se pasea por los salones de la Casa Rosada, literalmente. De hecho, Adorni estuvo en una posición muy incómoda cuando se le preguntó que por qué este tipo actuaba como un portavoz no oficial del gobierno. Vean. El único vocero del presidente y del gobierno soy yo. El Gordo Dan, realmente desconozco cuáles son sus actividades. Entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona que trabaja aquí en Casa Rosada. Y por supuesto es un gran tuitero y un gran, creo que tiene bastante éxito en las redes sociales, pero desconozco a quién te referís, sinceramente. Más allá de que, por supuesto, tengo conocimiento de la existencia del Gordo Dan, bajo el nombre de Daniel, que recién mencionaste, pero no entiendo qué relación tiene un tuitero exitoso con el suponer que pueda ser vocero del presidente.
o me quedé sin trabajo y no me enteré, una de dos. Pues para no conocerlo lo tenéis muchos días metido en casa, Manuel. Bueno, en fin. Que este tipo, el gordo Dan, que practica violencia digital, como por ejemplo el doxing, que el doxeo, que es exponer información de personas, información privada en las redes o información pública, pero que puede vulnerar sus derechos y sobre todo que les puede poner en peligro, que puede hacerles objetivos de violencia política, ¿no? Pues a este tipo le acaban de dar el Martín Fierro, que es un premio que se le da a las personalidades más distinguidas en las que personajes así y métodos como los que manejan no solo sean agentes políticos y mediáticos de referencia, como reconocía el propio Adorni, sino que además están cooptando, utilizando, retorciendo el dinero público, las administraciones públicas, las estructuras de comunicación institucional, hasta pervertirlas y hacerlas absolutamente inútiles para la ciudadanía. De modo que ahora ya no hay diferencia entre las redes sociales oficiales de un ministerio, su web, lo que dice un tuitero independiente, lo que dice un presidente de gobierno o lo que dice una cuenta troll. Y la labor periodística debería ser, en primer lugar, no darles espacio ni voz acríticamente o simplemente para obtener lecturas, informar sobre quiénes son, de dónde vienen y a quién sirven, como hacen, por ejemplo, los compañeros de Pandemia Digital, síganlos. Y en segundo lugar, crear contranarrativas propias, nuestras, como aquí en este canal. La batalla cultural nunca fue suya, no se la entreguemos. Pues sí, compañera, y en ello estamos. La verdad, Ina, es que me quedo con ganas de hablar de las novias de Milei, sobre todo de la última, porque siendo Argentina el país del psicoanálisis, habría mucho que decir sobre estos romances, lo de la hermana, en fin, que nos daría para otra base. Bueno, lo veremos en comentarios, que hoy ya agotamos el tiempo. El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. No puede haber áreas grises, los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente Milei, créame, tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Y hoy nos acompaña Eduardo García, analista de Descifrando la Guerra y colaborador de Diario Red. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eduardo, ¿cuáles son las implicaciones y cuáles pueden ser las consecuencias de esa interna libertaria? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Podemos hablar de un punto de inflexión? Bueno, las implicaciones que va a tener van a depender de cómo el presidente Javier Milei y sobre todo sus armadores políticos, estoy pensando por supuesto en Karina Milei, aunque también en el propio Santiago Caputo, hasta qué punto sean capaces de cerrar filas en torno a lo que han sido los diputados y las figuras de peso de la Libertad Avanza y la capacidad que tengan de atraer a algunos sectores del PRO, por ejemplo, de la derecha de Mauricio Macri a la causa libertaria. Pero aquí yo creo que hay que tener en todo momento una fecha clara, que es finales del año 2025, porque a finales del año 2025 van a tener lugar las elecciones de medio término, esas elecciones en las que en Argentina se renueva al 50% de la Cámara de Diputados y a un tercio del Senado, de los senadores, pero que sirven siempre han servido durante las últimas décadas como un medidor, como un termómetro para ver cuál es el apoyo social que tiene el presidente. En esas elecciones suele el presidente, el oficialismo, el partido de la presidencia sacar un peor resultado que lo que luego podría sacar en las elecciones presidenciales 2 años después o lo que habría sacado 2 años antes, porque siempre en esas elecciones intermedias se moviliza más a la oposición que al oficialismo. No obstante, en este contexto, en el contexto de la interna libertaria que atraviesa y que salpica a todos los sectores que han apoyado, tanto orgánicamente como ha sido el PRO, el partido Mauricio Macri, como lateralmente, por ejemplo, la Unión Cívica Radical o el peronismo federal de Miguel Ángel Pichetto, tienen esa fecha marcada en el calendario. Y yo aquí voy a plantear una situación. Es cierto que Javier Milei ha demostrado escasa capacidad e incluso escasa voluntad, siquiera, para ser un armador y para hacer lo que en Argentina se ha conocido históricamente como la rosca, ¿no? Es decir, esas negociaciones permanentes entre las altas esferas de los partidos políticos para lograr acuerdos y, sobre todo,
para establecer cómo se va a dar la disputa política. Pero eso no significa que electoralmente vaya a perder necesariamente la fuerza. Es más, una de las salidas lógicas, uno de los escenarios esperables dentro de un año cuando tengan lugar esas elecciones de medio término, es que la política argentina más o menos se bolsonarice. Es decir, que todos aquellos sectores que son antiperonistas se congreguen en torno a una figura radicalmente antiperonista, como es la de Javier Milei. Un poco lo que pasó en Brasil, que Bolsonaro se comió todo el espacio del centro a la derecha en Brasil, y es posible que Javier Milei logre eso. Y yo creo que por eso también Mauricio Macri y el PRO están haciendo estos movimientos. Yo no creo que sea porque crean que tienen que desligarse programáticamente de lo que está siendo el gobierno de Javier Milei, sino todo lo contrario, porque se dan cuenta que Javier Milei, Karina Milei, los armadores políticos de la Libertad Avanza les habían prometido un espacio, un rol en el gobierno que permitía al PRO no desaparecer como fuerza política, y en realidad la Libertad Avanza, los armadores políticos de Javier Milei, no se lo están dando. Y entonces, en ese contexto, el PRO queda totalmente desdibujado. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Se queda ligado a un gobierno que no le da puestos de poder y cuyo desempeño económico puede debilitar a la larga el desempeño electoral del propio partido Mauricio Macri? ¿O se desligan entrando en un contexto en el que probablemente vamos a una política de dos bloques en la que va a ser todo lo que sea antiperonista congregado en torno a Milei y todo lo que sea anti-Milei congregado en torno a algún tipo de coalición republicana peronista de la que incluso podrían llegar a formar parte la Unión Cívica Radical? Eso veremos cómo se hace. Entonces, las implicaciones directas de estos movimientos yo creo que son, primero, que constata la incapacidad de Javier Milei para mantener ordenadas sus propias filas políticas, tampoco le importa mucho, creo yo, y sobre todo constata la situación pésima de la que salió el partido Mauricio Macri de las últimas elecciones, que tenía una situación de perder, es decir, cualquier decisión que tomase iba a ser una derrota porque tenía que aceptar una derrota táctica. El tema es que igual esa derrota táctica, gracias a un desconocimiento de los acuerdos por parte de la Libertad Avanza, puede convertirse en una derrota definitiva. Hola Edu, un placer escucharte aquí en La Base. Yo te quería preguntar tu opinión, cómo analizas el rol y la figura de ese tipo en la sombra hasta ahora, ¿no?, que es Santiago Caputo, y qué peso tiene en realidad en toda esta estructura. Bueno, el Peaky Blinder, ¿no?, del gobierno de Javier Milei. Una figura controversial y sobre todo una figura importante y necesaria en todo gobierno en América Latina y en particular en Argentina, con esa presencia persistente de la rosca, ¿no? Insisto, como se le suele llamar. En Argentina, por cómo es su sistema político, hacen falta figuras que estén, que sirvan para negociar con el resto de bloques, que estén un poco en la sombra, y quizá ese ha sido el error reciente del gobierno de Javier Milei, exponer a Santiago Caputo. Justamente una figura de las características de Santiago Caputo, un Peaky Blinder de la política, un armador político, un rosquero de la política, lo que tiene que hacer es no estar en primera línea, porque para que él tenga capacidad de negociación, capacidad de lograr consensos con otras fuerzas políticas, para que actúe como pegamento, es necesario que no esté públicamente manchado con aquello que le suceda negativamente al gobierno. Y ese es el error que ha cometido probablemente la Libertad Avanza. Es como que Javier Milei, el entorno de Javier Milei, quiso que fuese al mismo tiempo un Peaky Blinder, pero también un portavoz o un portavoz relativo, ¿no? Y eso es imposible. No se puede sostener en el tiempo, menos en un gobierno que pretende hacer transformaciones estructurales y que pretende llevar un relato de ruptura que evidentemente va a manchar a muchos actores. Vamos a ver si legalmente lo que ha pasado con la CIDE, que sabemos que ya se han gastado buena parte de los fondos reservados a pesar de que ahora hayan sido rechazados, a ver si salpica legalmente a Santiago Caputo. Vamos a ver en qué posición queda, pero a mí me parece un candidato muy claro de ser un sacrificado por parte del gobierno. Todo gobierno tiene sus sacrificados, todo gobierno en Argentina tiene esas figuras descartables que cuando algún elemento se sale de madre, pues se le echan las culpas a él, las asume él y se pira, y creo que Santiago Caputo puede terminar asumiendo ese rol, porque quien no lo va a asumir evidentemente es Karina Milei. Pues si en algún momento cae Karina Milei, cae Javier Milei con ella. Así que Santiago Caputo dice mucho de cómo funciona la política en Argentina, no es una novedad un tipo de figura como la de Santiago Caputo, y creo que el gobierno argentino se equivocó al darle ese doble rol que es imposible de congeniar en el medio y largo plazo, y que ahora va a sufrir las consecuencias probablemente saliendo de la primera línea política en Argentina.
Edu, estábamos comentando algunos índices económicos, hablábamos de esa cifra que arroja CELAC, nuestros compañeros de CELAC, del más del 70% entre los pobres y los que malviven, los casi pobres, ¿no? Te quería pedir una evaluación general de los logros del gobierno de Milei en estos 8 meses de gestión, porque más allá de esas cifras que manejamos, pues debe haber alguna cifra macro que todavía pues ayuda a que los índices de aceptación se mantengan relativamente altos, ¿no? No, realmente no la hay. Incluso las cifras de las que presume el gobierno, que son las de la inflación, numerosos economistas lo que están apuntando es que, así como pasaba con el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, es una inflación reprimida por otros mecanismos, pero reprimida al fin y al cabo, y que además se ve acrecentada enormemente con los tarifazos. Entonces, no hay buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en términos económicos. Lo que pasa es que es capaz de sustentar un apoyo importante por el antiperonismo crónico, casi clínico, que padece buena parte de la sociedad argentina. Yo estoy de acuerdo con la tesis de algunos analistas de que la principal identidad política en Argentina no es ni el peronismo ni el anarcocapitalismo, sino el antiperonismo, y en gran parte por eso Javier Milei sigue cosechando una buena imagen positiva, pero también porque el relato de el sufrir hoy para estar bien mañana, todavía 8 meses después, sigue teniendo un peso importante en la discusión pública argentina. Javier Milei, y esto fue un movimiento bastante inteligente que hizo durante las últimas semanas de campaña y durante las primeras semanas de su gobierno, él no escondió cuál iba a ser su programa, él no escondió la lógica del ajuste y él insistió en vamos a sufrir al principio. Cuando tú insistes en eso, él fue honesto en ese sentido, pues ganas tiempo políticamente. Y por ello es posible que Javier Milei llegue con fuerza a las elecciones de medio término, que es su principal objetivo político. Entonces, en el plano económico, ningún logro inmediato, ha convencido a buena parte de la población de que los logros eventualmente van a llegar. En algún momento cambiará su discurso para decir que no van a llegar en el segundo semestre del primer año ni en el primer semestre del segundo año, que van a llegar después de las elecciones de medio término, evidentemente, como una parte de la estrategia electoral que tiene la Libertad Avanza. Y políticamente sí que ha ido consiguiendo algunos triunfos que son notables en el campo legislativo, porque al final Javier Milei partía de una situación de enorme desventaja en la Cámara de Diputados y en el Senado. No tiene ni un 20% de los asientos y está logrando sacar adelante leyes fundamentales. Y ahí, de hecho, tenemos otro de sus éxitos. La ley Bases, en el marco, en el contexto del proyecto económico de Javier Milei, es un éxito total. Es la apertura, a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, la apertura plena a que los grandes monopolios extractivistas estadounidenses y europeos puedan llegar a Argentina, tratar el suelo argentino como si fuera suyo, extraer los recursos naturales, no dejar ningún tipo de valor agregado ni permitir algún tipo de retención de capital en Argentina, y en ese sentido, pues es una buena noticia. Lo que pasa es que, como decía Lenin, cada vez que hay una buena noticia económica hay que preguntarse para qué clase es una buena noticia económica. En ese sentido, Javier Milei está dando muy buenas noticias a una clase en concreto y muy malas noticias a otra clase que es la que representa la mayoría de la población en Argentina. Lo que pasa es que esa clase social, de momento en Argentina, una parte sustancial de ella sigue pensando que esto es temporal. Hay que sufrir, hay que pasar por el hospital para al final recuperarse. Yo creo que les están engañando y que probablemente no se van a dar cuenta, al menos hasta las elecciones presidenciales. Creo que las elecciones de medio término van a ser un buen momento para Javier Milei y se va a reforzar políticamente. Estamos de fiesta, citaba el otro día el diario.ar a un empresario, precisamente. Ellos sí que están de fiesta. Edu García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras, como siempre. Bueno, y vamos a despedirnos con una canción de un dúo porteño muy famoso en España, un dúo de hermana y hermano, pero que fingían ser pareja, para eso que hablábamos hoy del psicoanálisis y esas cosas. Olvídame y Pega la vuelta de Pimpinela. Mañana la base Comanche, no se la pierdan.